la psicología surgió como una ciencia dedicada a estudiar el comportamiento, los pensamientos y las emociones del ser humano. Con el paso del tiempo surgieron varias corrientes psicológicas que intentaron explicar la conducta humana desde distintos puntos de vista, aportando teorías, métodos que ayudaron al desarrollo de la psicología moderna. Entre las principales corrientes se encuentran el conductismo, psicoanálisis, la psicología cognitiva, la de Gestalt y la psicología humanista. Aunque cada una de ellas tiene diferentes enfoques y métodos de estudio, em, todas contribuyeron al crecimiento de la psicología como ciencia y su aplicación en las áreas de la educación, salud mental y de la investigación. A continuación, mis compañeras y mi persona les daremos un breve pantallazo de cada una de estas corrientes. Conductismo es la corriente psicológica que estudia el comportamiento observable del ser humano y los animales. Su idea principal es que las respuestas conductuales son el resultado de estímulos externos y que estas respuestas pueden modificarse mediante castigo o recompensas. Sus inicios fueron en el siglo XX y su fundador fue John Watson, quien en 1913 estableció el objetivo de estudiar la conducta observable y medible en lugar de la conciencia y procesos mentales. Psicoanálisis, método terapéutico que busca comprender cómo los pensamientos, emociones y comportamientos de una persona pueden estar influenciados por procesos inconscientes, experiencia de la infancia y conflictos internos. Su fundador fue Sigmund Freud, un médico neurólogo austriaco que desarrolló esta teoría a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El psicoanálisis surge cuando Freud comenzó estudiando pacientes con problemas nerviosos y emocionales. El psicoanálisis influyó enormemente en la psicología moderna, psiquiatría, educación, arte, literatura, estudio de la personalidad y las emociones humanas. En conclusión, tanto el conductismo como el psicoanálisis fueron corrientes muy importantes para la psicología. Aunque estudiaron al ser humano desde perspectivas diferentes, el conductismo se enfocó en la conducta visible y cómo el ambiente influye en el aprendizaje, mientras que el psicoanálisis vino a profundizar y a destacar la importancia del inconsciente y las experiencias de la infancia. Ambas teorías aportaron ideas valiosas que ayudaron a comprender mejor el comportamiento del ser humano y dieron origen a nuevos enfoques psicológicos. Les saluda Lady Ortega y les hablaré de la corriente psicológica cognitiva. Su objeto de estudio fue la mente humana. Y esta escuela registra que la conducta observable está sostenida por mecanismos internos de la mente, por lo cual estudian cómo las personas perciben, piensan, aprenden, reciben y procesan la información. Sus métodos. Los utilizados fueron el paradigma CR, entendiendo la mente como un sistema de cómputo, donde la mente humana realiza operaciones y representaciones como lo hace un ordenador. Otro de sus métodos fue que usaron el método científico para plantear nuevos problemas sobre el funcionamiento de la mente. Sus principales exponentes. A diferencia de otras corrientes, esta no tiene un fundador líder, sino más bien un grupo de científicos y psicólogos que toman los aportes de la revolución cognitiva y los aportes de otras disciplinas de la misma revolución. Podemos mencionar dentro de ellos al científico Chomsky, a quien se le atribuye las investigaciones en los procesos psicológicos complejos en el lenguaje. Su contexto histórico-geográfico data de la década del 50, en el siglo XX, con la revolución que ya mencionamos, la cognitiva, e influenciaron la forma como se percibe la mente humana. Los hitos clave. Reacción al conductismo, que llevaba ya 3 décadas posicionado, refutando, por ejemplo, que esta escuela no podía explicar cómo surgen los procesos psicológicos complejos, como el lenguaje. Otro hito clave fue que la mente humana fue comparada como la forma en que procesa información un computador, y muy importante, hacen tangibles los porqués de cómo la conducta humana ocurre de la manera que ocurre
y por qué a partir de determinados estímulos surgen respuestas que observamos. Y la aplicación en el área profesional es muy amplia, por ejemplo, para el tratamiento de trastornos como la depresión y la ansiedad, para mejorar trastornos del aprendizaje y lenguaje y, muy novedoso, la inteligencia artificial, donde simulan la mente humana en los computadores. Corriente psicológica de Gestalt. Objeto de estudio, enfocado en el estudio de la percepción y cómo las personas organizan la información visual. Ellos van a ver todo y de esa manera lo van a interpretar. Métodos. Observación directa, está enfocado en las conductas y emociones, experimentación, juego y ejercicios guiados. Y el análisis perceptivo, lo que ve, lo que siente. Exponentes principales: Max Weitermer, creador de la Gestalt. Wolfgang Kohler investigó el aprendizaje por insight, es el aprendizaje repentino. Contexto histórico y geográfico. Surgió en Alemania a principios del siglo XX, influida por estudios sobre percepción y experiencia humana. Hitos claves. En esta corriente psicológica se desarrollaron las leyes de la organización perceptiva y se experimentó sobre el aprendizaje en chimpancés. Áreas de aplicación profesional. Se aplica en campos como psicoterapia, en educación, diseño y publicidad. Es una corriente muy versátil. Muchas gracias. Ok, para concluir con la corriente psicológica de Gestalt, podemos decir que esta nos enseña que la mente humana percibe las cosas como un todo y no por partes separadas. Sus aportes ayudaron a comprender mejor la percepción, el aprendizaje, la forma en que interpretamos el mundo, siendo útil hasta hoy en la educación, en la psicología, en la publicidad, en el diseño. Muchas gracias. Una de las principales corrientes de la psicología es la psicología humanista. Objeto de estudio es el desarrollo total del ser humano y la realización de su potencial. Método: enfoque holístico e ideográfico, centrado en el individuo. Diálogo empático, centrados en lo que se vive y siente la persona. Principales exponentes: Abraham Maxwell, creador de la jerarquía de necesidad humana. Carl Rogers, quien desarrolló la terapia centrada en el cliente y las condiciones de la empatía. Contexto histórico y geográfico. Estados Unidos, década de 1950 y 1960, contraculturales. De los 60 movimientos civiles individuales frente a la deshumanización de las guerras mundiales. Rechazó al determinismo biológico, psicoanálisis mecánico, conductismo. Hitos clave: surgimiento de las terceras fuerzas, décadas de 1950, obra Motivación y personalidad de 1954. Abraham Maxwell, obra Terapia, centrada en la persona, 1959. Carl Rogers, Manifiesto de Bugental. Área de aplicación profesional: psicología clínico y psicoterapia enfoque. Desarrollo personal: psicología organizacional y gestión del talento humano. Psicología educativo-pedagogía humanista, intervención social y comunitaria. En conclusión, la psicología humanista ve al ser humano como un todo integral, con una capacidad innata para la autorrealización. Promueve la libertad, la responsabilidad y el autodescubrimiento mediante la empatía y la aceptación, centrándose en el presente y el potencial del crecimiento personal. Gracias.
Conclusión. El desarrollo histórico de la psicología demuestra que ninguna corriente por sí sola puede explicar la complejidad de la mente humana. El conductismo estudia la relación estímulo-respuesta. La cognitiva aporta valor científico al estudiar la conducta de la mente. El psicoanálisis descifra el inconsciente y la Gestalt explica cómo percibimos la realidad. El humanismo rescata el potencial y la libertad humana. En conjunto, la integración de estas perspectivas consolidó a la psicología como una ciencia integral, diversa y multifacética.